Buenos días, hermanos y amigos. Nosotros somos la familia Farfán, mi esposa Elvia, mi nombre es Modesto, tenemos 36 años de casado y queremos compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde hace muchos años. Mi historia comienza en el momento en que yo conozco a Modesto. En ese momento Modesto me invitó a su iglesia donde él asistía y ahí pude escuchar palabras de Dios por primera vez. El que yo me casara a tan temprana edad, yo creo que fue un propósito de Dios. Yo creo que Él ya me había escogido a mí antes que yo lo viera a Él, porque yo vengo de un hogar donde fui maltratada física y emocionalmente por mi madre. Tenía a mi papá, pero mi papá, siendo un militar activo, siempre estuvo navegando. Él nunca estaba en casa. Y cuando estaba, todo parecía todo bien. Un día le dije a mi mamá, le dije a mi padre lo que estaba pasando, y eso fue el marcar esa enemistad de mi mamá conmigo. Ese día mi mamá me lo dijo: tú me la pagas. Yo tenía como 7 años, 6 años. Y viví una vida de mucho temor, mucho miedo. Viví la vida tratando de defender hasta a mi hermano. Cuando mi mamá le tocaba a mi hermana que le iba a dar correazo, yo me metía a defenderla y recibía lo de ella más lo mío. Creo que Dios puso a Modesto en mi camino para salir de la casa, para que yo pudiera conocer de Él y no me perdiera, porque en estos momentos, realmente viendo atrás hacia mi vida, no sé qué sería de mí. Le doy gracias a Dios porque lo pude conocer a tiempo. Yo nací en un hogar cristiano. Mi padre siempre me hablaban de la palabra de Dios, me llevaban a la iglesia, aunque a mí no me gustaba, ellos me obligaban a ir a la iglesia. Y recuerdo una vez que mi papá me dijo: toma, aquí está el dinero para que vaya a la sociedad de jóvenes. Y yo me fui con mis amigos a otro lado, a un parque mecánico. Y estando ahí tuvimos un problema con una persona de mala conducta, a la cual yo reaccioné y me la enfrenté y salí perdiendo, porque realmente era una pandilla. Y llevé golpes por todos lados. Cuando llegué a la casa, mi papá me pregunta qué me pasó. Y bueno, me pasó esto, tuve un problema con esta gente. Y entonces, bueno, y me dio otra paliza más. Y así vas a ir el domingo para la iglesia, todo marcado. Bueno, le doy gracias a Dios por ello, porque a pesar de que Dios me obligaba, yo siempre recibía palabras de Dios en la iglesia, siempre, siempre. Mi papá era una persona de poco estudio, venía de El Orce, estado Apure, un estado muy lejano. Y bueno, ese era su carácter, pues, de llanero. Y lo trataba de esa manera, así, hacer lo correcto, andar derechito. Esa era su forma de ser. Doy gracias a Dios por ello. Aunque yo vengo de un hogar cristiano, nunca tuve una relación personal con Dios. Iba porque mi papá me llevaba, asistía porque ya se había creado esa costumbre, más no tenía una relación con Dios. Fue más bien después de grande, después que en mi matrimonio hubo un problema, una fractura, después de 28 años, hubo un problema en mi familia, en el cual yo fui el culpable. En ese momento que pasó el problema en mi matrimonio, de infidelidad, fue para mí muy fuerte. Fue tan fuerte que sentir que la persona que yo había depositado toda mi confianza me traicionara. Para mí fue una traición tan grande que me sentí tan sola que nadie lo supo. Yo estuve 2 años fingiendo, nadie supo por dónde yo estaba pasando.
ni mi hermana, ni mis hijas tampoco. Yo le oculté a mis hijas toda esta situación porque no quería ver a mis hijas enfrentarse a su papá. Para mí eso era destruir a mis hijas y a Modesto también. Porque yo le decía a mi esposo, me acuerdo que yo le decía a mi esposo, enséñame a hacerle daño a quien se quiere. Porque yo quiero hacerte daño, pero no puedo. Intenté quitarme la vida, como dijo mi esposo, en 2 oportunidades. Fue todo, para mí, todo un torbellino, porque mis hijas, el tratar de esconderle a mis hijas todas estas situaciones, el poner una máscara todos los días. A veces me metía al baño, lloraba y le decía a mi cayó champú en los ojos, tratando de que ellas no se dieran cuenta de toda esta situación en la que yo estaba pasando. Pero decidí agarrarme del Señor. Recuerdo que mi oración solamente llegaba: Señor, ayúdame. Yo no podía hablar más. Yo me tiraba al suelo a llorar y decía: Señor, ayúdame, porque no puedo vivir así. Y el Señor me ayudó. Las cosas que pasé en ese momento, el Señor me ayudó a recuperar a mi esposo. Estaba padeciendo dolor en mi corazón. Llegué a ir hasta un cardiólogo porque sentía dolor en el corazón, pero son punzadas que uno siente. Hubieron tentaciones también. Creo que ahí aprovecha Satanás para ponerte personas a tu alrededor que pueda hacer tú también lo mismo, ser infiel igualmente. Se me abrían las puertas por todos lados, hasta por el médico que fui a verme, el cardiólogo. Fue uno de los que también se insinuó en la calle, en el automercado. Yo le decía después a Modesto, después que me había pasado todo eso, ¿de dónde salían tantos hombres persiguiéndome? ¿Y por qué ahora no lo hacen? Era en ese momento que yo estaba débil, pero yo me mantuve fiel a mi esposo y pude salir ilesa de todo esto con ayuda del Señor. Mi matrimonio se levantó de una manera que se fortaleció. Yo decía que cuando había acabado todo, que todo el problema se había terminado, yo decía, ahora vengo yo, porque yo ahora soy primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobraba iba a ser para mi esposo. Pero me di cuenta que un día que una hija mía, que ya ellas se habían enterado, porque yo les conté a ella el momento que yo me sentía bien, yo le pude contar a ella lo que había pasado con su papá. En el momento que yo podía hablar tranquilamente, que ella no sintiera que yo estaba mal. Entonces mi hija se casó, una de mis hijas se casó, y vi una reacción en ella hacia su esposo, el cual era lo que yo iba a hacer. Y dije, no, este no es el camino. En ese momento recibimos el plan de Dios para el matrimonio, ese plan que pudimos ver cómo era el matrimonio a seguir, cuál era ese patrón que debíamos seguir, y sobre todo yo. Y yo decidí seguir por ahí, perdonar a mi esposo. Aprendí a andar en el Señor perdonando. Primeramente, perdoné a mi mamá. Entendí que lo de mi mamá era, quizás ella padeció cosas peores que yo y ella me lo transmitió a mí. Perdoné a mi esposo, pero perdonar no significa que tú inmediatamente tú perdonas. Eso lleva un lapso de perdonar. Y yo me siento ya sanada. Yo me siento que perdoné a mi esposo, que vivimos felices. Después de haberle ya contado nuestra experiencia, nuestra vivencia, actualmente nosotros estamos trabajando para un ministerio de familia donde
ayudamos a aquellas parejas que también pasan por diferentes dificultades. Y yo quisiera decirte a ti, hombre, que tal vez estés pasando por esta misma situación, que Dios puede cambiar esa condición en la que tú estás. Dios te puede perdonar, Dios te da la oportunidad y te digo que la aproveche. Hoy es el día en que tu vida, tu familia, tu matrimonio puede cambiar. Si tú pasaste por alguna situación así como la mía, con tu madre, con tu padre y con tu esposo, no creas que todo se ha acabado. Hay solución para tus problemas y esa solución la tiene el Señor. Confía en Él y verás que vas a salir victorioso en todo esto. Para mí Dios es mi amigo fiel. Y para mí, mi Salvador.